El Rey. Amén. Reina con poder. Reina con poder. Yo no sé si tú puedes decir esa palabra, ¿verdad? Con autoridad. Si en tu vida Jesús gobierna como Rey con poder, porque Él es poderoso, se le ha dado nombre sobre todo nombre, toda honra y toda gloria ha sido dada a Él. O sea que Él tiene que reinar en tu vida con ese mismo poder. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por esta oportunidad, a los pastores. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la cita bíblica en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 19. Gloria a Dios. A partir del versículo 29. Gloria a Dios. Si lo tienen, pueden decir amén. También está puesto ahí en la pantalla. Gloria al Señor. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: la entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, les responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Amén. Gloria al Señor. Se pueden sentar. Gloria al Señor. Esta lectura es poderosa. Nos da una evidencia de que Jesucristo ya, cuando había pasado un buen tiempo de su ministerio, ¿verdad? Que ya estaba casi llegando el tiempo de su crucifixión, decidió entrar a Jerusalén. Y entró como no lo habían visto nunca, porque él siempre andaba caminando, siempre andaba a pies. Y esta vez decidió buscar un pollino. Y a mí me llamó mucho la atención cuando dice que era un animal de carga. Y también dice más arriba que nadie había montado jamás. Entonces yo dije: bueno, pero ¿cuál es la connotación? ¿Por qué tú quieres decir algo? En aquel tiempo solamente se usaba que se montaban en animales, en personas de dinero. Y era frecuente que reyes usaban este tipo de animal, al igual que los camellos, como los reyes magos que andaban en camellos, ¿verdad? Entonces decía que nadie lo había montado jamás. O sea que Jesucristo recibió la primicia. La primicia fue para el Señor. Y dice que tendían los paños en el camino. Gloria al Señor. Y me parece ver a esas personas, a esos discípulos, como dice la lectura, diciendo: Hosana, gloria. Y los fariseos no entendieron. Ellos no habían tenido la revelación de que Jesucristo era el Rey. Para ellos Jesucristo era un profeta más, un profeta normal, común y corriente. Y ahí vemos que cuando él dice: Maestro, reprende a tus discípulos.
Él le dijo, de cierto que si ellos no clamaran, si ellos no gritaran, si ellos no hablaran, las piedras tendrían que clamar. ¿Sabe por qué tenían que clamar? Porque había llegado su momento. Había llegado su tiempo. Y tenía que reconocerse que él ya era rey. Los fariseos no lo entendieron, pero los entendidos, como dice la palabra, ellos entendieron. Y si ellos no lo hubieran dicho, de alguna manera alguien iba a tener que gritarlo. Hosana en las alturas, gloria, paz en los cielos, gloria en las alturas. Y cuando yo leía eso, yo decía, wow, paz en los cielos, gloria en las alturas. Ya estaba cumplida la palabra. O sea, el profeta, el rey que había de venir, el Hijo de Dios que debía manifestarse, ya estaba manifestado. Ya había paz en los cielos, ya se estaba manifestando lo que muchos profetas habían dicho que vendría. El rey, el que iba a redimir al pueblo de Israel, el que iba a venir a gobernar con justicia y equidad. Y es curioso ver a Jesús, ¿verdad? Que nunca le interesó el reinado. Él menospreció la corona cuando quisieron coronarlo, cuando la multiplicación de los peces y los panes. Su reino no era de este mundo. A él no le interesaba que humanos reconocieran su reinado porque él era rey. Y el papel que él iba a desempeñar en la tierra se iba a cumplir aunque ellos creyeran o no creyeran. Así es. No importa la decisión que ellos tomaran, no importa si lo querían coronar, no importa si nunca tenían deseo de coronarlo. Su reinado se iba a establecer y se estableció. Y estamos aquí, tú y yo, porque Él está gobernando con poder desde que murió en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y asimismo, el profeta Zacarías había profetizado, Zacarías 9:9. Gloria al Señor. Y él había dicho, el futuro rey de Sión, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Aleluya. O sea que su reino no tendría fin, no tendría espacio, no tendría limitación, no tendría parámetros, sino que Él reina desde un extremo al otro, desde la esquina del horizonte hasta el oriente. Él no tiene límite, su reinado no tiene fin. Gloria a Dios. Y cuando habla aquí de que este rey que vendría, ¿verdad?, iba a destruir los carros y los caballos. Cuando Jesucristo entró a Jerusalén, entró como un rey de paz. Dice que venía como en paz. Cuando se usaban estos animales, los asnos, no eran simbólicos de guerra. Lo que había como sinónimo de guerra en aquel tiempo eran los caballos. Jesucristo no decidió buscar un caballo, porque Él quería que entendieran que Él era un rey que venía a traer una justicia, una equidad, pero sobre todo humildad, un reinado de humildad, no a la fuerza. Él no vino con carros ni con caballos, porque no era un reinado que venía a la fuerza, no era con imposición, no era con estrategias humanas, sino que Él traía un reinado de justicia, donde tú quieres y tú entras a formar parte de ese reinado, donde tú quieres y tú tomas la decisión de ser parte de ese ejército armado de Dios, no con armaduras ni con espadas, sino con el poder de su Espíritu Santo, con la palabra que Él nos dio, y como Jesús siempre manifestaba el amor, un reinado lleno de amor, a diferencia de todo lo que ellos habían visto antes. Por eso los fariseos no entendían que este podría ser el rey. Era imposible para ellos que viniera un rey sin honras, porque Jesús no manifestó en ningún momento grandezas, no manifestó en ningún momento poder,
No manifestó como los reyes de aquel tiempo, que entraban, ocupaban los lugares y se apoderaban de ese sitio, ya era su propiedad. Jesucristo no traía este sistema de gobierno. A él no le interesaba aplicar fuerzas. Entonces, cuando vemos que los fariseos no entendían, dice: maestro, reprenda a tus discípulos. Para ellos estaban blasfemando los discípulos, diciendo: Hosanna, el rey de Israel. Porque para ellos era imposible que viniera un rey tan humilde, que comiera con los inmundos, que participara de mesas de escarnecedores, porque Jesús se sentó con las personas que los fariseos despreciaban por ser pecadores, y ellos no entendían eso, era imposible para ellos. Entonces, cuando leemos esta lectura, que Jesucristo vino a reinar con paz, con equidad, con justicia, nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando utilizamos ese versículo donde dice: Jehová es que me vengará. Jehová dice: mía la justicia, yo cobraré. Porque Jesucristo vino a traer un gobierno, un reinado de paz, donde lo primero que Él manifestó fue el amor al prójimo, y donde Él quiso cambiar la mentalidad de la gente, diciendo: oíste que habéis dicho, amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo. Entonces Jesús dijo: tú tienes que amar a tu enemigo, tienes que bendecirlo, tienes que orar por tu enemigo. ¿Quién es el rey en tu vida? ¿Qué tan real es que Jesús es el rey? ¿Qué tan verdaderamente es manifestado en tu vida? Jesús es el rey. ¿Qué tan cierta es esta verdad para ti, para mí? Cuando te fallan, cuando alguien levanta un falso testimonio de ti, cuando alguien habla de ti mintiendo, cuando alguien te quita tu razón, que tú dices: yo soy quien tengo la razón, porque es que lo que dice no tiene lógica. Tú tampoco la tienes. Jesucristo clavó nuestra lógica, nuestra razón en la cruz del Calvario, y nos enseñó unas estrategias a través del amor que Él quiso manifestar, y que hasta el momento muchos no entendieron, y muchos cristianos todavía no entienden. Cuando tú le dices: oye, que tú tienes que perdonar, yo voy a perdonar cuando lo sienta. Cuando Dios me diga que perdone, perdón. Ahí está la palabra, ahí están los mandamientos, ahí está el resumen de la ley. Cuando Jesucristo dijo: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el rey. Ese es el rey al que nosotros hemos recibido como rey. Y si lo hemos recibido como rey, tenemos que andar conforme a la manifestación de ese reinado. Porque Él es real. Pero ¿qué tan real es en nuestra vida? Él es el rey, pero ¿qué tanto gobierna mi vida? ¿Qué tanto gobierna en tu vida? ¿De qué manera tú dejas que Él gobierne? ¿Hasta dónde tú le pones límites a Jesucristo? Porque dice que no hay límite de mar a mar, pero en tu vida, ¿cuáles son los límites que tú le has puesto a ese rey? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene Jesús en tu vida? ¿Hasta dónde tú no has dejado que Él entre a gobernar? ¿Cuáles son esas áreas de tu vida donde tú dices: yo soy así y no me va a cambiar nadie? ¿Hasta dónde vas a poner obstáculos para que Jesucristo pueda gobernar en ti? ¿Qué tanto vas a dejar que se manifieste su gloria? Su gloria, porque yo cada día le pido al Señor: transfórmame de tal manera que yo ya no exista. Que yo no exista. Yo no quiero que me vean a mí, quiero que vean a Cristo. Y cuando eso suceda, quizá yo me habré muerto, segurito. Porque solamente seremos perfectos cuando le veamos cara a cara, cuando resucitemos en gloria. Gloria al Señor. Y voy a leer por último aquí una cita bíblica que leímos hoy en el trabajo,
y me acordé, digo, wow, el tema del mensaje de esta noche. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, 45, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aleluya. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el Rey. Aleluya. Y Él reina con todo poder, con toda autoridad. Aleluya. Solamente tenemos que dejarlo, que Él entre y gobierne todo. Amén. Amén.